Buenos días, buenas tardes, buenas noches, equilibristas del mundo, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este podcast y hoy para hablar de por qué no hacemos eso que ya sabemos. Porque sí, a ti te pasa y a mí también, que sabemos muchas cosas, en la teoría somos muy buenos, pero en la práctica se nos olvidan, se nos quedan. Y hoy grabo este podcast desde un lugar fantástico en Navarra. He hecho una sesión con equipos en una sala pequeñita pero apañada. Y ya veis, mira, aquí he tenido un papelógrafo donde está puesto el iceberg, que es la metáfora que más utilizo, ¿vale? Que las personas somos como icebergs. Luego tenemos aquí, hemos hecho un viaje temporal, una línea del tiempo, revisando nuestros valores, nuestro propósito. ¿Cómo no? Ahora dirige el propósito, pues hay que hablar algo de propósito. Y tengo aquí una alianza, que alguna vez me habéis oído hablar de eso, de hacer alianzas a nivel de acuerdos, a nivel de equipos, individuos. Y aquí todos mis materiales para juguetear. Y una de las cosas que ha salido en esta formación y que salía también en alguna otra es que primero que venían buscando trucos, herramientas, cosas y lo que se han llevado es un trabajo personal. Y es que todo empieza por ahí, todo empieza por ti. Si quieres liderar personas, si quieres liderar equipos, si quieres liderar en tu trabajo, primero tienes que empezar liderándote a ti para luego liderar tus relaciones uno a uno para poder después liderar equipos. Y claro, lo siguiente que me decían es: oye, es que además, si lo que nos has contado, si no es nuevo, o sea, ¿cómo? Más que no es nuevo, que eso me pasa en el curso de creatividad, que me dicen, oye, es que esto no es nuevo, pero estamos como repitiéndonos una y otra vez. Aquí lo que me decían es, ¿cómo asegurar que todas estas notas que me tomo no se me van a olvidar dentro de 10 días, 15 días, un mes, ¿no? Y es ese miedo, que es la verdad de lo que nos pasa, ¿no? Que sabemos la teoría, pero luego se nos olvida, no tenemos tiempo, no la aplicamos. Yo que sé por qué, bueno, sí sé por qué, y os lo voy a contar. Y es más, si te quedas hasta el final, al final te voy a dar una solución, bueno, por lo menos te voy a hacer una propuesta si te quedas hasta el final. Lo primero que quiero decir, que es que ayer yo no tenía ni idea de qué iba a hablar en el podcast de hoy. No tenía ni idea, estaba como pensando qué temas y he aprendido ya hace tiempo a hablar de lo que realmente creo que toca y además me gusta grabarlos cada vez más cerca del momento de la publicación. Y entonces yo estaba allí y era miércoles a la tarde y digo, joder, no tengo ni idea de qué voy a grabar el podcast de mañana, que ya es hoy, y he aprendido a confiar en que algo pasará. Y a veces lo que pasa es que no hay tema, y si no hay tema, pues si no publicas el podcast, ¿sabes lo que pasa? Que no pasa nada. Y esto es importante, esa confianza en que muchas veces le damos una preocupación, nos preocupamos un montón, le damos una importancia a algunas cosas que luego no pasa nada. Y para mí fue un hito el día que dije, bueno, pues si no publico tampoco pasa nada, si en vez de publicar a las 7 de la mañana publico a las 7 de la tarde, tampoco pasa nada. Y desde esa confianza, mira, surgió una conversación interesante con mi amigo Ander, que le mando un abrazote desde aquí, Ander Calvo, que te dedico, este podcast va dedicado a ti con mucho cariño, que sé que me escuchas. Y tuvimos una conversación muy bonita y hablaba sobre esto también, ¿no? Sobre, bueno, pues lo que nos pasa y lo que sabemos en teoría y lo que no actuamos de esa manera, no actuamos en consecuencia. ¿Por qué? Porque lo sabemos desde la razón, desde la cabeza, pero no lo tenemos integrado en el cuerpo, en el corazón. Se llama integrar o incorporar las cosas que metemos en el cuerpo y que, por tanto, respondemos a ellas de manera inmediata, de manera automática, de manera inconsciente o autónoma. Entonces, vamos en modo automático muchas veces con todo lo que tenemos integrado, pero hay cosas que no están integradas, entonces las sabemos, pero las hacemos. Es un camino de largo plazo, ¿vale? No te preocupes, es normal. Es normal que hay cosas que sepas y que te cueste una y otra vez, vuelvas otra vez como a caer en el mismo, digamos, error o hacerlo de una manera que no te gusta. No pasa nada, porque es un camino que en el momento en el que tomas conciencia ya has iniciado. Se trata de que vayas recordándotelo. ¿Cómo lo puedes recordar? Pues con formaciones que te cuentan distintas personas los mismos aspectos de otra manera. Lo puedes hacer porque sigues a personas interesantes en las redes sociales, porque oyes este podcast, porque te ves vídeos, porque lees documentos, pero es mantener vivo todo el rato esa ocupación de algo que para ti es importante y que quieres. Desde luego, si vas a un curso y cierras la documentación y luego no la vuelves a mirar ni vuelves a hacer nada, seguramente en 20 días, pues igual lo sabes en la teoría, pero ya no lo aplicarás. Si la documentación la repasas o la revisas cada cierto tiempo, te la pones a la vista, la ojeas, extratas las ideas más importantes y lo cotejas con cosas que, bueno, pues este podcast, otra cosa que ves en Instagram, otros podcasts maravillosos que hay, algo que tú de forma disciplinada te obligues a recordarte, ¿vale? Eso es muy importante.
Lo siguiente, lo digo con otra cosa que hablaba con Ander, también muy chula, que es que él, claro, le pasaba algo que a mí me recordaba lo que me pasó a mí en su momento, que cuando yo salí de Eroski, de la cooperativa, y dejé el trabajo estable para ponerme por mi cuenta, a ver, yo tenía un colchón para poder estar sin trabajar sin ningún problema durante un año y pico. O sea, tenía un buen colchoncito que era lo que me había permitido tomar la decisión, que uno no es estúpido. Claro, aún así, aún sabiendo racionalmente que yo tenía la posibilidad de no tener que ingresar y no pasaba nada, hay algo que internamente no había integrado y que tenía cierta ansiedad por conseguir clientes, por vender proyectos. Y claro, eso se transmitía. Entonces, ¿cómo pasé de una cosa a otra? Pues simplemente recordándomelo, cogiendo feedback de la gente que me decía, Sergio, tienes que ir más tranquilo, no pasa nada. Escuchaba gente, pregunté a gente, como hizo Ander conmigo, oye, ¿cómo fue para ti cuando cambiaste de trabajo? Bueno, pues todo este movimiento, ¿no? Y esto fue lo que me fue ayudando poco a poco a incorporar, a integrar que podía confiar. Y esa confianza que tengo ahora en que el podcast, si no lo grabo, no pasa nada, no la tenía al principio. Es algo que tienes que ensayar. Y es un camino de largo plazo. No esperes conseguirlo mañana. No te preocupes. Y lo ligo con otra tercera cosa que me contaba Ander, muy interesante, que es que él había dejado el trabajo, y me parece súper valiente, porque le estaban midiendo por algo que no era lo que mejor hacía. ¿Vale? Me miden por la parte más técnica, pero para mí lo más importante de lo mejor que yo hacía es la parte más relacional, hacer que los equipos trabajaran bien. Y fijaros que nos pasa muchísimas veces, que nos miden por algo que es medible, que es fácil de medir, pero no nos miden por lo que es muchas veces lo que realmente hace que las cosas funcionen, ¿no? Que es cómo lideramos, cómo gestionamos, cómo llevamos proyectos, cómo llevamos equipos, cómo llevamos personas. Esto es algo de lo más importante. Y la verdad es que en este país mi experiencia es que los jefes cojeamos bastante. Digo cojeamos porque me incluyo en los de la pata coja. No nos han dado herramientas. Si la mayor parte de mandos han llegado a mandos, pues quizás como me pasó a mí, porque eres buen técnico, entonces había que poner a alguien, entonces te promocionan. Pero claro, tú no tienes ninguna herramienta, a ti nadie te ha enseñado. Entonces tienes que ir aprendiendo en base a lo que otros jefes han dicho o hecho contigo, o has visto otros jefes que te parecía que estaba bien o estaba mal. Y eso es un camino que lleva mucho tiempo, mucho desgaste, y a veces lleva a la frustración, porque hay gente que, bueno, pues como yo, nos gusta, queremos y nos enfrentamos a ello, nos formamos, pero es que hay otras personas que no les gusta, que les han puesto de mando y no quieren. Y hay muchísima gente que la única salida que ha visto para ser mando ha sido la de, vale, progresar. Entonces, claro, desde ahí va a ser muy difícil esa integración, porque realmente dentro de ti, si tú no quieres, no vas a trabajar conscientemente o inconscientemente, no vas a trabajar para que esa integración se produzca. En dicho caso hay que buscar una salida, porque el nivel de frustración que te va a generar puede ser muy importante y sobre todo vas a volcar y proyectar esa frustración en tus equipos. Y eso no te va a ayudar ni a ti ni a tus equipos. Y hay mucho de eso. Ahora, para esto es lo que les decía, que traigo una propuesta, una posible solución, que es, si hemos dicho que tienes que entrenarte y ser disciplinado en recordar ciertas cosas para que vayan integrando, traigo aquí una propuesta para trabajar eso. ¿Por qué? Porque en el fondo sé que todas las personas queremos hacer bien nuestro trabajo. Tú también. Yo sé que tú quieres hacer bien tu trabajo siempre, incluso cuando lo has hecho mal. Que lo has hecho mal porque no te has dado cuenta o porque no has podido o no has sabido. Entonces he desarrollado un programa que lanzaré en septiembre que se llama Quiero ser buen mando. Y esto es una primicia absoluta que tienes por escuchar este podcast. Lanzamiento del programa Quiero ser un buen mando en septiembre. ¿Qué significa eso? Que es que quiero hacerlo bien y por tanto me tengo que entrenar. Entonces todas las semanas voy a hacer una píldora de inspiración para estas personas que se apunten y habrá un día, un jueves, que serán jueves, un día festivo, habrá una sesión online conmigo de 1 hora y después el resto de semanas será pues un vídeo, un audio, una documentación, algo que se lea cortito y que te ayude a estar pendiente para recordar eso que quieres recordar. Lo iré recordando aquí en siguientes podcasts. Recuerda, quiero ser buen mando, porque todos queremos ser un buen mando, un buen líder, un buen gestor, un buen trabajador, trabajadora. Y lo que tienes que hacer, si quieres que las cosas se integren, tienes que recordarlas una y otra vez. Las cosas se aprenden, se olvidan y se vuelven a aprender. Y no hay otro camino. Muchas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Si ya sabes que si te ha gustado, dale al like. Que todos los días te dejo el enlace aquí abajo de la comunidad de Telegram donde dejo un mensaje inspirador para arrancar el día.
Y nos vemos en el podcast los jueves. Me puedes dejar un mensaje, envíaselo a tus amigos, compártelo, por favor, difúndelo y ayúdame a llegar a más gente. Mientras tanto, gracias por estar aquí una vez más. Equilibrista, que tengas muy buen día.